Continuando con los helmintos y en este caso particular con geohelmintos, vamos a conversar un poco sobre ancilostomiosis y estrongiloidiosis. En el caso de ancilostomiosis es una geohelmintiasis causada tanto por Necator americanus como por Ancylostoma duodenale. Ambos parásitos causan la enfermedad ancilostomiasis. Se llama ancilostomiasis porque ambos parásitos son parásitos de la familia Ancylostomatidae, parásitos que poseen en su cavidad bucal estructuras cortantes o dientes literalmente blando. También es conocida como uncinariosis, la enfermedad. Las formas evolutivas que presenta el parásito son unos huevos que son ovalados de aproximadamente 60 micras de longitud de diámetro, con una cubierta muy delgada y muy fina que guarda en su interior los blastómeros. También presenta una larva rhabditiforme o rhabditoide. En ambos casos el nombre es correcto. Son unas estructuras móviles, unas larvas de aproximadamente 150 micras de largo, con su extremo anterior romo. Posee esófago, bulbo esofágico, intestino, posee un sistema digestivo completo. También está una larva filariforme o larva filaroide, que son muy móviles, miden aproximadamente 500 micras de largo, no tienen cavidad bucal, por lo tanto no se alimentan. Y los adultos, que poseen dimorfismo sexual y presenta un adulto macho y un adulto hembra. El macho mide menos que la hembra, mide aproximadamente de 5 a 9 milímetros de longitud, mientras que la hembra mide de 9 a 11 milímetros. Tienen un cuerpo en forma de S. En la cavidad bucal, que es la foto que tienen ustedes a su izquierda, posee 2 placas cortantes. Y la foto que tienen a su derecha corresponde a la bolsa copulatriz del macho y se le observan las 2 espículas. En el caso de ancilostoma, posee en su cavidad bucal 2 pares de dientes, tal cual como lo ven allí. Y el macho también presenta una bolsa copulatriz con 2 espículas, solo que en el caso de Necator las espículas tienen forma de gancho, en el caso de ancilostoma no. Es una enfermedad que predomina en el continente americano, de hecho también es conocida con el nombre de anemia tropical o anemia americana. Los hombres son más susceptibles que las mujeres y estos hombres son más susceptibles si están todavía en edad laboral, en edad productiva, entre los 10 a los 50 años son más susceptibles a padecer la enfermedad. Si son personas que trabajan el campo, la jardinería, la agricultura, que viven en zonas que tienen pisos de tierra, son todavía más susceptibles a padecer la enfermedad. Afecta más a adultos que a niños, pero cuando afecta a niños, la enfermedad es mucho más intensa. Recuerden que si son niños de escasos recursos, que viven en zonas rurales, estos niños por lo general no se alimentan bien y un parásito que consuma sus nutrientes y su sangre los debilita mucho más. Eso quiere decir, como dato adicional, que también afecta a personas que viven en zonas rurales, personas de escasos recursos, personas que viven en pisos de tierra. Y la migración favorece la presentación porque la migración ayuda a que haya un acúmulo de personas en un mismo sitio. Por lo general esa migración llegan a espacios en donde no están determinadas las viviendas y lo que hacen es construir viviendas improvisadas. Entonces ese tipo de situaciones favorece aún más la presentación de la enfermedad. Para hablar del ciclo de vida del parásito vamos a iniciar a nivel de su hábitat. Y el hábitat es el sitio en donde el parásito adulto se ubica en el humano. Recuerden que estamos estudiando para atender a los humanos. Estando en su hábitat en el duodeno y yeyuno específicamente,
el macho y la hembra copulan, la hembra pone sus huevitos y esos huevitos van a ser eliminados con las heces al ambiente. En el ambiente esos huevitos van a madurar, van a evolucionar y van a desarrollar dentro de su interior el embrión. Ese embrión va a seguir evolucionando y se va a transformar en una larva racditiforme, que es una larva de primer estadio, para seguir evolucionando dentro del huevito como una larva de segundo estadio. Esa larva de segundo estadio va a eclosionar, va a salir de ese huevito y se va a transformar en una larva de tercer estadio en el ambiente. Esa larva de tercer estadio es una larva filariforme que va a penetrar por la piel intacta de la persona susceptible, del huésped susceptible. No necesita una solución de continuidad, no necesita que haya alguna lesión. La piel es intacta, no necesita una cortada, una lesión como tal. Luego de penetrar la larva filariforme por la piel intacta del huésped susceptible, se va a diseminar tanto por vía sanguínea como por vía linfática y va a llegar en primera instancia al corazón. Luego de corazón va a pasar a nivel de pulmón y va a pasar por los alvéolos capilares, en donde los va a romper porque va a aumentar de tamaño, va a evolucionar a una L4. Esa L4 por el tamaño rompe los alvéolos capilares para subir por el tracto respiratorio, por bronquiolos y bronquios, hasta llegar a nivel de tráquea, de faringe primero, en donde se transforma en una L5 que pasa a tráquea y es deglutida nuevamente por el hospedero para llegar nuevamente a nivel de intestino, específicamente en duodeno y yeyuno, donde se sigue evolucionando, se convierte en adultos, tanto machos como hembras. El macho fecunda a la hembra ovipone sus huevitos y el ciclo se repite. El daño que causa el parásito es de diferentes tipos. A nivel de el sitio de ingreso por donde penetra el parásito a nivel de piel, produce lesiones transitorias pruriginosas. A nivel de pulmones, produce una reacción inflamatoria que es causada tanto por la migración del parásito a nivel de los pulmones como por la ruptura de los vasos capilares y de los alvéolos pulmonares. En el intestino delgado, específicamente en duodeno y yeyuno, en donde los parásitos son adultos, causan una gran lesión inflamatoria de la mucosa intestinal, causan un efecto traumático porque muerden literalmente la mucosa, produciendo pequeñas hemorragias, pero el parásito acciona sangre del hospedero y eso va a producir en el hospedero una anemia microcítica e hipocrómica. Por eso se llama la enfermedad anemia tropical o anemia americana. Como lo acabamos de ver en el ciclo evolutivo, el mecanismo de infección es la penetración activa de la larva filariforme por la piel intacta del hospedero. Y esa penetración activa va a ser favorecida por algunos tropismos. O tropismos que van a favorecer, como ya les dije, la penetración de esa larva filariforme por la piel intacta. Hay un tigmotropismo positivo, que es la afinidad que tiene el parásito por adherirse a las superficies a las que hace contacto. Si hace contacto con la piel de mi mano, por allí penetra, se adhiere a la piel y es más fácil penetrar. Si hace contacto por la piel de mis pies, de las plantas de los pies, se adhiere a mi planta del pie y por allí penetra, porque tiene tigmotropismo positivo, la afinidad por adherirse a la sustancia, a las superficies con las que hace contacto. También tiene un termotropismo positivo, porque recuerden que él está en el ambiente, específicamente en la tierra, porque es un geoelminto. La tierra por lo general es más fría que mi cuerpo, entonces cuando hace contacto con mi piel, que es más calientica, él dice no, me gusta más aquello que es más calientico, porque tiene afinidad por la temperatura, una mayor temperatura del sitio en donde ella está, que es la tierra. También hay un hidrotropismo positivo, que también tiene que ver con la ubicación de la larva en el piso, en la tierra. En la tierra, en estos climas tropicales, en donde en ocasiones llueve y quedan esos charquitos de agua,
En esos charquitos de agua ella no está sumergida en lo profundo, sino que más bien está como flotando en la superficie. Entonces, como esa especie de flotar en esas películas de agua hace que la larva esté más hacia la superficie, más a la posibilidad de estar en contacto con nuestra piel. Y un geotropismo negativo, porque a pesar de que ella está en la tierra, no le gusta la tierra, rechaza la tierra. Entonces ese geotropismo negativo quiere decir que es el rechazo de la larva por la tierra. ¿Okay? Esa es la definición de los tropismos. Afinidad por adherirse a las superficies a las que hace contacto, afinidad por estar en un sitio en donde tenga una mayor temperatura en el que actualmente está, afinidad por ubicarse en la superficie de las películas de agua en donde está ubicada, y el rechazo a la tierra en donde está. Van a presentar en los individuos dependiendo de su estado inmunológico y de su organismo como tal, pero también la especie parasitaria tiene que ver porque Ancylostoma es más patógeno que Necator. Por supuesto, la carga parasitaria influye porque a mayor carga parasitaria las manifestaciones clínicas se presentan y se presentan más tempranamente. La edad del paciente, recuerden que dijimos que eran más susceptibles los adultos que los niños, pero que en los niños la enfermedad causa con mayor intensidad, las manifestaciones clínicas son más intensas. Y por supuesto del estado nutricional del individuo, porque habíamos conversado de que el parásito tiene una acción a nivel de intestino que rompe la mucosa intestinal y produce la pérdida de sangre, y también el parásito ingiere sangre del individuo. Entonces eso influye en las manifestaciones clínicas, las cuales van a estar dependiendo del sitio de ubicación del parásito por donde él vaya pasando. A nivel de piel, en donde penetra el parásito, va a haber prurito, va a haber ardor, se va a observar eritema y edema, y pueden haber lesiones vesiculares alrededor del sitio de entrada del parásito, como unas pequeñas burbujitas. A nivel de pulmón, el parásito en su recorrido, en su migración, puede producir cuadros similares a catarros comunes, a un cuadro gripal, en donde el paciente va a presentar tos, que puede ser seca o con expectoración, va a haber disnea y va a haber fiebre, y eso se caracteriza o son las manifestaciones clínicas características del síndrome de Loeffler, que ocurre cuando el parásito migra a nivel pulmonar. Luego, a nivel de intestino, de sistema gastrointestinal, en donde se ubica el parásito en su hábitat, específicamente duodeno y yeyuno, va a producir dolor abdominal intenso, puede haber náuseas, hay una distensión abdominal por la producción de gases, o sea, hay meteorismo, puede haber pirosis, en ocasiones hay diarrea, no es frecuente que ocurra, puede haber hiporexia o anorexia. El paciente puede presentar también bulimia, va a depender de las condiciones previas del organismo del individuo infectado, y va a haber geofagia, las ganas de ingerir tierra. Eso las personas que han estudiado la enfermedad y los investigadores dicen que la geofagia obedece a la necesidad del organismo de buscar nutrientes, de buscar minerales que están en la tierra. En algunos casos eso es así. Luego, cuando el parásito tiene gran cantidad de parásitos dentro del organismo, hay una infección masiva, o si tenemos niños que están malnutridos previamente, cuyo estado nutricional no está apto, si tenemos individuos cuyo estado inmunológico no está apto, entonces se presentan unas manifestaciones clínicas de tipo nutricional, en donde el paciente cursa con una anemia crónica, que la anemia no es manifestación clínica porque yo no la veo. Recuerden que una manifestación clínica incluye signos y síntomas, es decir, el signo, lo que yo observo en el paciente, y el síntoma, lo que yo no observo, pero que el paciente siente y me dice. La anemia, ninguno de los dos lo ve. ¿Qué vemos en el paciente? Palidez, debilidad,
posiblemente disnea, cansancio, que eso se atribuye a una anemia que va a ser un hallazgo de laboratorio cuando nos demos cuenta al hacer el examen de sangre, pero la anemia como tal no es manifestación clínica, ¿okay? En los niños puede causar síndromes de malnutrición que pueden llegar incluso a desnutrición, y por supuesto hay una eosinofilia con leucopenia. Tampoco es manifestación clínica porque nosotros no le vemos eso al paciente. Usted no ve al paciente en el consultorio, en el ambulatorio, en la clínica, en su casa y le dice, pero tienes eosinofilia, viéndole la cara. No, esos son hallazgos de laboratorio, solo que en las manifestaciones clínicas uno observa esa palidez, ese cansancio, esa debilidad, y cuando uno hace un examen de sangre comprueba que existen este tipo de cosas, y siendo esto un hallazgo de laboratorio. El diagnóstico lo hacemos por medio de un examen de heces directo y concentrado, en el cual vamos a observar esos huevos característicos que vimos en las fotos iniciales. Es necesario determinar la intensidad de la enfermedad, de la infección. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea de cuántos parásitos adultos puede haber en el individuo y de si esos parásitos adultos pueden ocasionar síndrome de Loeffler, incluso alguna obstrucción intestinal, puede haber una anemia o una desnutrición muy marcada en el individuo, dependiendo de la cantidad de parásitos adultos que haya. Entonces debemos determinar si la intensidad es mínima, ligera, moderada, intensa o muy intensa. ¿Cómo prevenimos la infección? Bueno, si nosotros sabemos que el mecanismo de infección es la penetración activa de la larva filariforme por la piel intacta, debemos impedir que la larva penetre en nuestra piel. ¿Cómo hacemos eso? Evitar la contaminación del suelo con heces, o lo que es lo mismo, tener una disposición higiénica de las heces, una disposición adecuada de las excretas. Todo eso quiere decir lo mismo. Mantener un sistema adecuado de eliminación de las excretas, tal como dice allí. No regar los cultivos con agua de pozo séptico. Recuerde que hay personas que son susceptibles, que viven en zonas en áreas boscosas, en áreas selváticas, en zonas rurales, en donde utilizan el agua, las aguas servidas, aprovechan las aguas servidas para hacer riego, pero en este caso no deben hacerlo. Vamos a utilizar calzado al momento de caminar, no caminar con los pies descalzos en pisos de tierra. ¿Por qué? Porque yo puedo caminar descalza en el piso de concreto, en un piso de cerámica, en un piso de granito, y allí no está la larva está en la tierra. Entonces es no caminar descalzos en pisos de tierra, usar calzado cuando caminemos en pisos de tierra, ¿okay? Usar guantes al trabajar la tierra para proteger que penetre por las manos, lavar la ropa y las manos luego de trabajar en la tierra, si es con agua caliente muchísimo mejor, y por supuesto administrar tratamiento a las personas enfermas. Es medida preventiva universal. Hablamos ahora de estrongiloidiosis, otra enfermedad causada por un geohelminto llamado Strongyloides stercoralis. ¿Okay? También es un geohelminto, es decir, también necesita estar en la tierra para poder evolucionar. Las formas evolutivas que presenta el parásito son una hembra partenogenética parásita. Esta hembra partenogenética parásita mide aproximadamente 2.5 micras de longitud, tiene una boca con 3 labios. Lo importante es que sepamos que existe una hembra partenogenética parásita porque es el parásito adulto que está ubicado dentro del humano. También tiene una larva rhabditiforme, similar a la de Ancylostoma. También tiene una larva filariforme que mide aproximadamente 500 micras de longitud. Formas de vida libre de Strongyloides stercoralis, es decir, el parásito puede parasitar a los humanos si existe un humano cerca, pero si no existe un humano cerca, él no se muere, sino que hace una vida libre en el ambiente. Y en las formas de vida libre existe hembra, adultos hembra y machos de vida libre. Dentro de la epidemiología de la enfermedad,
Esta, a diferencia de ancilostomosis, es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial. Sin embargo, las condiciones climáticas y de humedad del trópico y del subtrópico favorecen la presentación de la enfermedad porque permiten que el parásito se mantenga en el ambiente y evolucione. Recuerden que es un geohelminto. Si estuviéramos en un sitio en donde hay mucha sequía o mucha humedad, en donde se anegan las tierras, el parásito se ahogaría o se resecaría. Si estuviéramos en un sitio en donde hay mucho frío, el parásito se congela. Pero aquí en el trópico, en donde hay un clima estándar y muy agradable, en donde hay una humedad que en unas ocasiones decimos que es muy fuerte, que es intensa, pero no es tan intensa que los inunda, entonces el parásito es capaz de mantenerse en el ambiente por mucho tiempo. Las condiciones socioeconómicas de los individuos también favorecen la presentación de la enfermedad, porque si tenemos personas que viven en zonas rurales, personas de escasos recursos, quienes tienen en sus casas en pisos de tierra, esas son personas que son más susceptibles a padecer la enfermedad. No es más frecuente en zonas de áreas rurales, es más frecuente en las personas que viven en áreas rurales. La enfermedad afecta a las personas, no a las áreas rurales. En cuanto al ciclo de vida, el caso de Strongyloides stercoralis tiene, si se quiere, dos ciclos de vida diferentes. Uno en el humano, parasitando al humano, y uno de vida libre, porque él es capaz de hacer vida a nivel de libre en el ambiente. El ciclo directo partenogenético, que es el que está en el humano, comienza en donde la hembra partenogenética parásita, que es la forma adulta del parásito, se encuentra a nivel de la mucosa intestinal, también en intestino delgado. Allí esa hembra libera los huevitos y esos huevitos directamente en el interior del huésped, del hospedero parasitado, libera las larvas rhabditiformes. Esas larvas rhabditiformes salen al exterior con las heces y en el exterior, en el suelo, van a evolucionar. Recuerden que es un geohelminto, él necesita caer al suelo para evolucionar. En el suelo, esas larvas rhabditiformes que elimina un hospedero parasitado van a evolucionar a larvas filariformes. Esa larva filariforme, igual que ancilostoma, va a penetrar por la piel interna del huésped, va a ir vía linfática o vía sanguínea a corazón, de corazón pasa a pulmones, en los pulmones va a subir, va a ascender por ese sistema respiratorio hasta llegar a faringe, en faringe pasan a tráquea, en donde son deglutidas, para ir nuevamente a nivel de intestino delgado, específicamente a nivel de duodeno y yeyuno, para penetrar la mucosa intestinal, en donde se van a transformar en adultos. Ese adulto es la hembra partenogenética parásita, que eso, partenogenético quiere decir que ella no necesita el macho para ser fecunda, ella se autofecunda, no es hermafrodita, ¿okay? Es hembra solamente, pero es capaz de producir su propia generación de descendencia. Entonces ella misma va a producir sus huevitos y va a liberar sus huevitos o va a liberar las larvas rhabditiformes directamente, que van a ir a las heces y van a hacer el recorrido por todo el intestino hasta salir al ambiente con las heces y se cierra el ciclo. Pero en el ambiente puede ocurrir un ciclo indirecto sexual, que esas larvas rhabditiformes que salen del hospedero parasitado y caen al ambiente, si no existe un individuo el cual ellos puedan parasitar, van a quedar en el ambiente, van a, por supuesto, a crecer, van a evolucionar y van a originar formas adultas, y en este caso sí existen machos y hembras, pero de vida libre en el ambiente. Estos machos y hembras de vida libre van a copular, el macho fecunda a la hembra va a originar nuevas larvas rhabditiformes que van a evolucionar a larvas filariformes y a convertirse en adultos de vida libre, pero también esas larvas filariformes pueden penetrar la piel intacta de un nuevo individuo que pase por allí. Vamos a imaginarnos una isla desierta, ¿okay? En donde llega una persona que está parasitada y
defeca en el ambiente y en esas heces van las larvas ractitiformes. En el ambiente esas larvas evolucionan a larvas filariformes, se transforman en adultos macho y hembra, están en el ambiente, macho y hembra, el macho fecunda a la hembra copula, pone los huevitos, larvas ractitiformes. Pero el hombre defecó y se fue de allí, no llegó más nadie. Pero resulta que lo vinieron a rescatar a esa isla desierta y hubo una persona que sintió necesidad de ir al baño y ubicó el mismo sitio en donde este individuo había defecado, en donde están las larvas. En ese momento hay adultos filariformes, ractitiformes, incluso hay huevitos porque ellas evolucionan en el ambiente. Pero entonces una larva filariforme que está en el ambiente hizo contacto con la piel intacta de este nuevo hospedero y penetró por la piel intacta y hace el recorrido que vimos en el ciclo evolutivo anterior, en donde se va vía hemática o linfática, va a corazón, va a pulmón, es deglutida y cae a nivel de intestino en duodeno y yeyuno, en donde se transforma en larva partenogenética parásita y cierra el ciclo estando ya en un nuevo hospedero susceptible. El mecanismo de infección en el caso de Strongyloides stercoralis también es la penetración activa de la larva filariforme por la piel intacta, solo que Strongyloides stercoralis puede tener otros mecanismos adicionales de presentación porque la hembra partenogenética parásita es capaz de liberar a nivel del intestino huevos ractitiformes que larvas ractitiformes que evolucionan que pueden evolucionar a larvas filariformes en el interior del organismo del hospedero y penetrar directamente por la mucosa intestinal y hacer la migración circulatoria que ocurre normalmente en el parásito en su ciclo normal. Entonces puede haber una heteroinfección, que es la infección por medio de una larva de otra persona, de otro individuo que está en el ambiente y que penetra por la piel intacta de un hospedero susceptible. Pero también está una autoinfección, es decir, la infección con un parásito interno, un parásito que el individuo posee en su interior, por eso es autoinfección. Y puede ser interna cuando esas larvas filariformes penetran por la luz intestinal, rompe la mucosa intestinal, penetra la luz intestinal y comienza la migración y a hacer su ciclo, o externa cuando esas larvas filariformes penetran también por la mucosa, pero ella a nivel de los márgenes anales, en la región perianal. Entonces consideramos que ya está fuera del organismo y por eso es autoinfección externa. Entonces, los mecanismos de infección en el caso de Strongyloides stercoralis es una heteroinfección, que es igual que en acilostomosis, la penetración activa de larva filariforme por la piel intacta, y una autoinfección interna y una autoinfección externa. ¿Qué hace para causar daño? Bueno, las hembras parásitas que penetran a nivel de la mucosa intestinal tienen una acción mecánica al penetrar en la mucosa, rompe la mucosa, produce microhemorragias, produce una inflamación de tipo catarral. En casos de parasitismo intenso se originan pequeños granulomas en el interior de esa mucosa intestinal y hay un mayor grado de inflamación intestinal que puede incluso obliterar la luz del intestino. A nivel de pulmón, también como hay migración pulmonar, también ocurre la ruptura de los capilares, ocurren microhemorragias, hay una reacción inflamatoria, puede haber producción de fiebre y hipertermia. Recuerden que hay producción de síndrome de Loeffler porque el parásito va a ir migrando. Generalmente la infección cursa de tipo asintomática. Sin embargo, hay ocasiones en las que los pacientes presentan manifestaciones clínicas o es el caso de infecciones de tipo crónica ya de largo curso. Por supuesto, hay manifestaciones clínicas en todos los sitios en donde pasa el parásito. A nivel cutáneo hay ardor, hay prurito en el punto de penetración, se pueden formar o se pueden observar pequeñas petequias, eritemas, edemas, incluso microvesículas. A nivel pulmonar hay tos seca, hay disnea, dificultad respiratoria, puede haber fiebre, hay malestar general, cefalea
y el paciente puede presentar síndrome de Leffler. Y a nivel gastrointestinal hay dolor abdominal de tipo epigástrico, puede haber una diarrea leve, hay anorexia, puede haber náuseas o vómitos, y en casos graves la diarrea es persistente y en algunos casos mucosanguinolenta, que puede causar la deshidratación del individuo. Puede haber, recuerden que el parásito tiene una migración vía hemática o linfática, pero puede causar astenia en el paciente, puede haber una somnolencia postprandial, pueden tener mareos, sudoraciones, incluso el paciente puede haber ocasiones en donde se sienta muy deprimido o neurasténico. El diagnóstico lo hacemos por medio de un examen de heces, pero en este caso es una técnica muy particular y específica para este tipo de parásitos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar en la muestra de heces son larvas, porque el individuo va a eliminar al ambiente las larvas. Pueden ser rhabditiformes o pueden ser filariformes, pero son larvas. Entonces vamos a utilizar el método de Berman para el estudio de esas muestras de heces. En ocasiones no conseguimos las larvas en las muestras de heces, aunque tengamos un paciente con manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Repetir el examen de heces, es decir, vamos a hacer examen de heces seriado. También podemos emplear un diagnóstico serológico o inmunológico utilizando la técnica del ensayo inmunoenzimático o la hemaglutinación indirecta. Las medidas preventivas van a ser exactamente las mismas que empleamos para ancilostomiosis. ¿Okay? Evitar caminar descalzos por pisos de tierra, evitar la contaminación de pisos de tierra con heces directamente, evitar regar nuestras plantas o nuestras siembras con aguas de pozo séptico, utilizar guantes, protegernos las manos a la hora de trabajar la tierra, de hacer jardinería, lavar nuestras manos y nuestra ropa luego de hacer estas labores de jardinería, de trabajar la tierra, evitar colocar nuestra piel desnuda en la tierra, ¿sí? Todas esas son medidas preventivas. Y bien, de esta manera llegamos al fin de ancilostomosis y estrongiloideosis. Nos vemos en una próxima enfermedad.